Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas quienes estamos compartiendo aquí, a quienes nos siguen por la transmisión. Bueno, realmente el honor y el gusto es para mí muy grande estar aquí en esto que nos está convocando y sobre todo en el tiempo pues de un nuevo inicio, ¿no? De un nuevo inicio. Hablar 20 minutos, ¿verdad? Sí. 20 minutos. Me avisan cuando esté 3 minutos antes, porque si me dejan, imagínate. Bueno, porque estos temas realmente que nos convocan y sobre todo, insisto, en este contexto, ¿no? Estamos apenas ya a punto de comenzar clases, se inicia todo ese proceso maravilloso que significa realmente echar a andar todo ese proceso educativo, pedagógico, etcétera. Bueno, nos debe convocar también desde la esperanza. Yo voy modestamente a poner sobre la mesa algunos aspectos que tienen que ver, cómo no, sobre todo la dimensión psicosocial que debemos hacer o que podemos hacer en relación con las redes sociales, con la tecnología, etc. Pero me gusta subrayar este punto de partida, porque nosotros somos un país bajo asedio, que digamos, el gran objetivo final es que perdamos la esperanza. Esto parece algo como sencillo, pero está muy bien diseñado, ¿no? Perder la esperanza significa que nos vaciamos la vida, pues. Pararnos cada mañana vacío, sin rumbo. Parece esto que fuera como una especie de pesadilla apocalíptica, y eso hacia ello es que nos han querido conducir. Yo sé que es un tema que, bueno, si lo abriéramos en sí, podríamos pasar aquí también la mañana entera, ¿no? Pero quiero, por lo menos desde mi parte, partir reafirmando la esperanza. Vamos a hablar de redes, vamos a hablar de lo que son nuestros procesos pedagógicos, pero lo vamos a hacer desde ahí, es decir, por supuesto, con conciencia crítica. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bueno, poner en una misma bandeja, en una misma mesa, ¿no? La familia, la escuela, la comunidad y las redes sociales invita, por supuesto, como bien nos lo decían, a un debate que ya está abierto aquí hace rato, y por eso es que nuestro presidente ha venido insistiendo en eso, ¿verdad? Es decir, oye, vamos a prestarle atención, ¿no?, a las redes. Hay que llevar esto a un examen público, no a una satanización. Me gustaría que también pusiéramos eso sobre la mesa. Yo creo que esto no es una postura, un blanco y negro en términos de simplemente satanizamos las redes y empezamos entonces a hacer uso incluso de prejuicios, pues, que podemos tener para estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo en el mundo de la educación, el educador, la educadora, tiene que ser una voz muy viva, muy aguda, muy profunda, basada en un conocimiento, porque si no, nos vamos dejando llevar por nuestras propias representaciones. Bueno, yo, por ejemplo, como se nota en mi apariencia, no soy nativo de las redes, como muchos y muchas de los que estamos aquí, ¿verdad? Que un poco nos vamos defendiendo allí, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo vamos manejando ese tren, pero no somos nativos de eso. Es muy difícil comprender, es decir, comprender de verdad qué significa hoy para un joven, por ejemplo, estar en ese mundo de las redes. ¿Cómo lo maneja, por ejemplo, la familia? ¿Y cómo lo manejamos en la docencia? Un poco en broma, un poco en serio. En un foro que estuvimos, alguien cuando terminamos dijo, profe, ¿cuáles son sus cuentas y sus redes? Le dije, no, yo estudio todo lo que puedo en las redes, pero no las uso, porque no soy realmente de ese mundo, ¿no? Entonces, esa es en cierta medida, es también una desventaja que la tenemos que reducir. Tenemos que prestarnos a comprender un fenómeno que en el fondo no nos pertenece a muchos y muchas de lo que está. Bueno, voy a poner sobre la mesa algunas cosas muy rápidas para aprovechar lo más posible al tiempo. Primero, es la tecnología, no son solamente las redes. Todo ese mundo, y recomiendo de una vez, hay una obra de Ignacio Ramonet que habla sobre el ciberespacio, creo que es de hace 1 año, 2 años por lo menos debe tener. Muy interesante, que él define además desde el punto de vista de la comunicación como varios momentos de lo que fue la prensa, lo que fue la radio, lo que fue la televisión y lo que hoy es el ciberespacio, un concepto que me parece que es bastante pedagógico, porque no son solo las redes. Nosotros estamos haciendo uso del ciberespacio, de todo eso que podemos entender como Internet, pues.
que aunque no lo entendamos mucho, pero todo el tiempo andamos en ello, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del ciberespacio y el tema de las redes, por supuesto que es una experiencia que fascina. A mí me gusta poner eso sobre la mesa también. Si yo lo veo desde mi punto de vista, a mí no me atrae. Me extravío rápido. Yo tuve, como docente, digamos, Internet hace rato que está entre nosotros. Yo tuve que aprender a navegar en Internet. A mí me costó mucho porque yo empezaba a navegar y me perdía y entonces terminaba viendo yo cualquier cosa que no era... Estoy hablando de hace ya unos cuantos años. Las redes hoy son mucho más ágiles, más dinámicas, pero son fascinantes en el sentido de que tú accedes a una estimulación audiovisual que es irresistible prácticamente. Esto ya nosotros lo sabíamos por la televisión. Es decir, vamos a poner la década del 90, por ejemplo, comenzando el siglo XXI. Uno se paraba a comer un perro caliente en un puestico y como todos tenían televisión, todo el mundo mirando la televisión. Se comía su perro caliente mirando la televisión. Ni sabíamos lo que veíamos, no se podía escuchar bien. La imagen atrapa. Eso no lo podemos desconocer, nos llama la atención. Es una estimulación que desde el punto de vista psicológico es demasiado potente. Entonces, bueno, no tenemos que imaginarlo, lo sabemos. Tú entras en la red, ¿a quién no le ha pasado que entra en TikTok un ratico y dice 5 minutos, una, otra, y te va captando esa atención y se la das? Es muy difícil de verdad resistirse a eso. Son apenas estos unos ejemplos, ¿no? Entonces, el fenómeno audiovisual. Luego, tiene cosas muy poderosas. El hecho de que nos podamos comunicar con gente que no está en el mismo lugar, que está a miles de kilómetros de distancia. Eso tiene una atracción tremenda y además nos engancha afectivamente. Es decir, bueno, ¿quién no tiene un pariente en el exterior y lo que hacemos en la mañana, tenemos un hijo fuera y lo primerito, a ver cómo amaneció, a ver qué dijo, a ver cómo... Y ahí se empieza como uno a interactuar, ¿no? Hay estudios que dicen, muy recientes pues, que la inmensa mayoría en Venezuela, y yo estoy seguro que eso sí en todas partes, es lo primero que hace en la mañana, consultar el teléfono por distintas razones. Para ver cómo está, qué sé yo, la ciudad, cómo está el transporte, si recibimos la bolsa CLAC, cómo está mi hijo que está en el exterior, ¿cierto o falso? ¿Quiénes de los que estamos aquí no lo hacemos? La mayoría. Tal vez no lo primerito, pero yo me atrevería a decir que no salimos de casa sin haber consultado el teléfono. Entonces, está ahí. Yo creo que el tema no es ponernos a forcejear con eso, ¿no? Nos da una posibilidad enorme de acceder a información en cualquier parte del mundo, de compartir en el mundo educativo, en el mundo académico. Imaginen, esto me ha llevado a pensar cómo se hacían antes los congresos, cuando la gente le enviaban las cartas y le llevaba por correo y le invitaban y entonces aceptaba y entonces iba y después volvía y le contaba a los demás. Parece que hubiera ocurrido eso en la prehistoria, ¿verdad? Y fue ayer nomás. Esto es maravilloso. Esto mismo que nosotros estamos haciendo aquí. Así que esas son enormes ventajas y enormes beneficios, pero que viene todo junto, y viene el combo completo. No nos podemos decir, me voy a quedar solo con los beneficios. No, esto viene con una cantidad de riesgos y una cantidad de factores que, insisto, no los debemos satanizar, pero los tenemos que tomar conciencia. Yo suelo poner además, me gusta, es mi punto de partida, lo pongo a la consideración. No podemos ser ingenuos frente a las redes sociales. Y no podemos ser ingenuos por provenir de donde provienen, porque provienen de un centro de poder económico potente, sumamente potente, que en buena medida intenta gobernar el mundo, y detrás de eso hay un modelo ideológico del cual nosotros muchas veces tal vez no tenemos mucha conciencia. Digo esto porque no podemos entonces esperar ingenuamente que las redes están hechas solamente para favorecer la fraternidad, una sociedad mejor, una mejor ser humano. Eso no está pensado para eso, de ninguna manera. Entonces, son batallas, pues, todo eso está en disputa. Bueno, ahora, 2 o 3 cositas aquí muy rápidas, ¿no? De las cuales yo no soy experto, pero que es bueno que las tengamos ahí. Asuntos como la huella digital, ¿no?
Cada vez que tú entras a Internet, dejas tu huella. Y tu huella, que es mucho más que dejar la huella, es la huella de tu perfil, que se va moldeando y los algoritmos, todos sabemos, aunque no lo sepamos describir muy bien, pero uno capta, ¿verdad? Que el algoritmo, eso es flujograma. Este que está aquí tiene un perfil tal, esa cuenta de Gmail está asociada a un tipo que tiene tanta edad, que por allá yo tengo un perfil de él que me dice que es profesor universitario y a una velocidad realmente asombrosa. Todos esos dispositivos tienen nuestros perfiles. En un foro, un ingeniero explicó una cosa que a mí me estremeció. Él dijo, ¿con cuántas palabras tú crees que puedes describir a tu mamá o a tu hijo? Bueno, ahí empezamos a hacer unos ensayitos, ¿no? Y no pasábamos de 10 o 15 palabras. Bueno, mi mamá es buena, es linda, es trabajadora, es honesta. Y hasta ahí llegábamos y es más que suficiente. Dijo, los algoritmos te pueden describir con alrededor de 1.200 palabras. Quiere decir que hay una capacidad de procesar una información de todos nosotros que las vamos dejando en la huella y es inevitable. Es decir, porque tú te tienes que registrar y te registras aquí, te registras allá y pones la clave y cuando entras, tú estás entrando con toda esa información. ¿Eso a qué da lugar? Bueno, no hace falta tampoco imaginar mucho que si nos conocen tanto, y obviamente las redes no están pensadas para que la humanidad sea mejor, sino con intereses, por ejemplo, de mercadeo, el menos dañino, pues, a ver cuáles son los gustos que tiene este hombre, esta mujer, este muchacho, y entonces por ahí le mandamos publicidad de esto, publicidad de aquello. Eso siempre existió, pero ahora es mucho más potente. Pero no se queda ahí. Esto también tiene fines que ya son políticos, pues, en el sentido que te van moldeando, es decir, nos pasa y al principio cuando no sabíamos por qué era y no entendíamos bien lo de los algoritmos, wow, qué tecnología tan increíble. Yo empecé a escuchar este tipo de música y después me empieza a llegar a mí por YouTube y wow, ¿y eso cómo será? Parece como que fuera mágico, ¿no? Son los algoritmos que van operando y me van dando, ¿verdad? Como si fuera una persona amable, a ti te gusta escuchar a Lee Primera, entonces yo te mando a Quilapayún porque más o menos seguro que te debe gustar, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ojalá fuera eso, pero no es un tema de amabilidad. Yo recibo un amigo en casa y yo sé que a él le gusta el café, yo se lo hago con cariño, esto no tiene nada que ver con eso. Es decir, esto nos van devolviendo esa información, pero no se queda ahí, no es para que nosotros disfrutemos. Cada vez nos conocen más porque me está incitando a que yo siga interactuando. Pero además empieza a aparecer otro tipo de cosa que me va llevando a mí a como una especie de un laberinto encerrado, donde yo al final, sin darme mucha cuenta, termino, como decía un amigo mío muy querido, dialogando yo con yo. Yo, con mis intereses, con mis intenciones, con mis expectativas, con mis gustos, con mis preferencias y así voy formando parte de grupos que también piensan como yo, sienten más o menos como yo y ahí se abre una brecha mucho más profunda que es manipular la emocionalidad. Porque manipular lo cognitivo siempre fue algo presente en el manejo del poder hegemónico, controlar las mentes, como se decía. Pero controlar la emocionalidad es un poco más difícil. Es decir, ¿y cómo se hace esto? Bueno, te van devolviendo sensaciones. Es decir, a medida de que el algoritmo te va devolviendo ese tipo de información y tú vas interactuando. Esta interacción, y en esa obra de Ramonet que les mencionaba, él lo describe muy bien, te va creando la falsa sensación de que tú estás realmente interactuando y tú tienes una sensación de libertad. Porque tú escoges y te manda, ¿qué le parece esto? Me gusta, me encanta, y entonces me devuelve. Y yo interactúo. No, pero si estamos conversando aquí, yo estoy ejerciendo toda mi libertad, vamos a decirlo de esa manera. Eso es lo que lleva más bien a que tú te encierres con una sensación muy vacua, muy trivial de la libertad. Yo estoy seguro que si hoy hiciéramos una encuesta entre la gente más joven, su idea de libertad, su concepción de libertad, ya debe estar bastante condicionada por esta libertad de estar yo en mi mundo virtual, sintiendo de que yo soy realmente libre.
Cuidado con esto, yo no estoy diciendo que esto anule por completo al sujeto. No es que no hemos llegado hasta ahí, porque la esencia humana todavía no le han podido, pero que nos pueden alienar bastante, nos pueden alienar bastante. Luego lo otro, que yo al darle respuesta, me gusta, no, qué sé yo le puedo dar un me gusta a un presidente o a un artista que sea mi ídolo, y digo, wow, ves que esto nos iguala a todos. Entonces yo le dije a una cosa que dijo por allá, qué sé yo, el presidente de Estados Unidos, yo dije que eso no me gustaba, o qué libertad tan chévere que tenemos respecto a eso. Pero eso va generando una subjetividad. Ahora, esa emocionalidad se va habituando. Nosotros no solo nos habituamos a modos de hacer cosas, nos habituamos a modos de pensar. Se nos van estructurando los pensamientos de una cierta forma que es acompañado de un tipo de sensación. Lo que generan las redes es muy superficial, pero se nos instala y nos va volviendo como una suerte de analfabetos emocionales, ¿no? Va quitando la profundidad de la cercanía. El ejemplo que nunca falla, porque todos lo conocemos muy bien, es el de la sexualidad. Mire, la sexualidad va a explorar, bueno, todas las profundidades del ser humano y siempre ha sido objeto de manipulación. Ahora, la sexualidad con la cual tú te vinculas o te puedes vincular por la red, la diferencia entre la sexualidad, vamos a decirlo así, claro, física, la que es cuerpo a cuerpo, cara a cara, aun cuando no estemos hablando solamente de la relación íntima, la sexualidad que esa es insustituible, por ahora. Sin embargo, el joven que todavía no tiene la otra experiencia, va construyendo ese tipo de experiencia. Pongamos el ejemplo de la sexualidad, el ejemplo de lo que se siente en la amistad, que se va construyendo, esa cosa de tener amigos. Yo tengo amigos a los cuales nunca he visto en mi vida, entonces, por ejemplo, cuando el amiga, eso nosotros sabemos que es una esencia absolutamente insustituible. Entonces vean ustedes cómo los que no estamos en las redes, nos cuesta como entender que esa subjetividad hoy esté disputando. Oye, la sensación que nos provee el vínculo con el otro. Y aquí donde hay una cosa en las redes que tenemos que prestarle la máxima atención, que apunta al vínculo, porque si notamos bien, estamos vinculados yo con yo y de manera muy superficial con un resto de gente que es mucha, probablemente a través de los grupos, a través de las interacciones, pero muy poca a nivel de la interacción cara a cara, vamos a llamarle eso. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya se debe estar terminando. Bueno, okay. Perfecto. Bueno, entonces el sujeto se va encerrando, vamos creando un hábito adictivo. A mí me gusta llamarlo así porque esto todavía no está descrito en los manuales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Podremos criticarlo o no, pero son los protocolos que hay de diagnóstico. Entonces yo trato de ser cuidadoso cuando decimos, eso genera adicción. Yo creo que por ahora tenemos que tener prudencia. Vamos a ver qué nos van a decir los estudios, porque las adicciones tienen unas características que permiten diagnosticarlas como adicción. Todavía no llegamos ahí, pero creamos este concepto que es un hábito adictivo. Vamos a llamarle así por ahora y yo creo que todos nos entendemos. El hábito son aquellas estructuras de conductas y de comportamiento, también de pensamientos y de sensaciones, emociones, que yo repito de manera habitual, valga la redundancia de la palabra. Pero además, ¿qué pasa cuando yo no tengo el hábito, cuando lo tengo que cancelar? Automáticamente, ¿qué aparece? Una sensación de incomodidad. Si estuviéramos hablando de adicciones, aparece el síndrome de abstinencia. Por eso que todavía no podemos hablar de lo mismo. Pero cuando hablamos de hábito adictivo, es lo suficientemente claro como para entender la potencia del efecto que, uno, nos encadena a que sigamos repitiendo la conducta. ¿Cuál conducta? Bueno, estar mucho tiempo y con mucha frecuencia pegado aquí. Y la otra cara, ¿qué pasa cuando yo pierdo esto? ¿Lo ven? ¿Quién no lo ha vivido alguna vez? Otro. Que se pierda otro menor el teléfono.
¿Cómo? Que se pierda otro menos el teléfono. Menos el teléfono, exactamente. El teléfono nunca, porque es ya como una prolongación. Vean ustedes lo que significa, lo sentimos, tú lo sientes físicamente. Por eso que estamos cerquita de poderlo plantear ya como una adicción. Pero vamos a llamarle hábito adictivo, y con eso ya tenemos un problemón, porque tú dices, caramba, entonces resulta que nuestra humanidad de hoy de verdad ya no puede estar sin esto, no solo desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista psicológico. Porque vamos a pensar que yo puedo tener una necesidad, qué sé yo, como la tenemos, pues a mí me gusta ponerme bajo la ducha todos los días, y bueno, cuando no tengo agua en la casa, recojo agua y me echo agua, claro, como hacemos todos, ¿verdad? Y si un día yo no lo puedo hacer, me voy a incomodar, pero yo salgo para la calle, pues, y voy, trabajo y hago lo que tengo que hacer. Es así. Esto es muy distinto. Cuando perdemos el teléfono, wow, tú sientes una sensación que no te abandona, es una incomodidad muy grande. La palabra que mejor lo define es desasosiego. Es un desasosiego, que no tengo teléfono. Entonces, hay cosas que hoy nos hemos acostumbrado, y sí, entonces, bueno, yo me voy de la casa y mi esposa se va para su trabajo, y yo para mí, ya llegué, mi amor, chévere, qué bueno, listo. Si yo no puedo hacer eso, tan sencillo, contribuye al desasosiego. Si tengo hijos menores, más. Si se llega a presentar una emergencia en la ciudad de cualquier tipo, pongamos un apagón. ¡Wow! Y yo digo, ¿y cómo hacíamos antes cuando no teníamos esto? Ven que ya esto ya no lo podemos casi ni concebir. Entonces, ese hábito adictivo, y esto yo lo estoy poniendo sobre la mesa, no para que nos pongamos a pelear ahora con los muchachos, pero ni con nosotros, pero ¿cómo vamos a hacer? Esa es una pregunta que estoy seguro que todo padre y madre de hijo adolescente, yo ya no los tengo como adolescente, pero todo padre y madre de hijo adolescente ese debe ser un desvelo. ¿Por qué? Bueno, porque el muchacho se la pasa pegado. ¿Qué muchacho no se pasa pegado a su teléfono? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Es de los grandes retos, ¿no? Bueno, hay otros elementos que ya están en estudio y son muy importantes, sobre todo, son importantes para todos, pero en el ámbito docente esto es fundamental. Este hábito adictivo, esta frecuencia permanente, este tipo de interacción que tenemos en las redes, no solo moldea, no solo incide en los contenidos de los pensamientos y de las sensaciones, sino que está comenzando a afectar las funciones cognitivas. Por ejemplo, la concentración. La concentración que nos exige la red es muy breve, lo que pasa es que es muy abundante, pero yo paso de una cosa a la otra. Yo puedo estar hablando con mi hijo que está en el exterior, con mi hijo, qué chévere, estoy yo, qué sé yo, en una cola manejando, o estoy en el metro y aprovecho. ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo está la cosa por allá? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, hijo, tranquilo, listo, te quiero mucho, listo. Salí de ahí y aparece, qué sé yo, me metí en un portal, un terremoto en tal lado, un terremoto, y entonces veo el terremoto, qué horrible, las imágenes del terremoto. Entonces me meto en TikTok y hay una gente echando broma y burlándose. Es mucha, pero toda es muy cortica, pues. Muy cortica. Uno aquí no se sienta a leer un libro, pues. Me explico, ¿verdad? Una cosa es estar pegado 2 horas en la red, y otra cosa es ver una película durante 2 horas. Porque tú le tienes que seguir la trama y tienes que estar pendiente de una cantidad de elementos. Vean la cantidad de horas que nuestros cerebros están actuando desde el punto de vista cognitivo, consumiendo mucha información, prestando atención, pero grañadita, pues. No es prestándole atención a lo mismo. Todos los que somos docentes sabemos, wow, una clase de 1 hora y media, de ahí para adelante la cosa le tienes que poner vamos a tomar una pausa, muchachos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con esto? Que son muchas horas, pero no estás prestándole atención a lo mismo. Quiere decir que el esfuerzo que estás haciendo desde el punto de vista de la atención y tus funciones cerebrales, vamos a llamarle así, va como brincando de un lado para el otro, pero no se sumerge en ninguna parte. Y ahí hay funciones que no las estás utilizando. Por ejemplo, 2 funciones básicas, análisis y síntesis.
Y ustedes saben que el análisis-síntesis, eso es como sentarse y pararse. Yo me siento para quedarme quieto y me paro para moverme. Bueno, es así. El análisis es agarrar una cosa, ¿verdad?, muy grande y empezar a descomponerla. Pero tienes que tener la comprensión de toda la información. Y la síntesis al revés. Ah, bueno, tú te estudiaste todo lo que fue, qué sé yo, la fecha del 19 de abril, por ejemplo. Dame una síntesis en 5 minutos de eso. ¡Wow! El esfuerzo que tú tienes que hacer, tus funciones cerebrales que se activan allí, tienen que estar ejercitadas. Se capta fácilmente esto, ¿verdad? Eso está comenzando a alterarse y yo estoy seguro que ustedes como docentes lo palpan. Yo soy docente también, lo veo clarito. Es decir, el esfuerzo que yo creo que tienen que hacer los muchachos, pero sobre todo lo que producen, lo noto mucho más en la poquísima capacidad de síntesis. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú estés acostumbrado a una cosa muy breve y otra cosa que esa cosa muy breve sea síntesis de una cosa mayor. Es breve y es poco profunda. Así funcionan las redes. Son informaciones muy rápidas. Cada vez te cuesta más, obsérvense que eso probablemente les pasa, leer en un teléfono, ponete a leer un artículo de 15 páginas, no digo yo un libro. No puedes, no está hecho para eso, pero tú te estás acostumbrando a eso. ¿Qué nos pasa con las notas de voz? Tiene esa cosa que me parece irrespetuosísima, de poner a la gente a hablar rápido, 1.5, no quiere rápido, dime lo que me... 2, Dios mío, a mí me parece irrespetuoso, se lo digo. ¿Cómo? Claro, porque te están como llevando, vale, háblame. Pero ¿qué pasa? No, rapidito, una nota de voz de 3 minutos, wow, está intenso. Es verdad, hay cosas que no las tenemos que decir en una nota de voz, pero yo quiero que prestemos atención cómo nos vamos habituando a eso psicológicamente y nuestras funciones están dejando de utilizarse. Bien, están dejando de utilizarse. Pongo un ejemplo que bromeo mucho con mi hijo mayor. Él tiene ya como 33 años, no es tan nativo de esto, pero ahí le anda. Entonces, el tema del GPS. El GPS, que es una maravilla en muchos sentidos. Ahora, tú cuando pides una dirección, y yo creo que eso nos pasa a todos, hay gente que es muy buena dando direcciones, otros somos muy malos, ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tú tienes que hacer para explicarle a alguien, tú tienes que agarrar para la derecha, para la derecha. Y ahí te vas a encontrar un abasto, Cuando veas el abasto, entonces sigues 40 metros, pero vean todo lo que estamos poniendo aquí. ¿Qué parece? Tú te montaste en el carro, doble para la derecha, con esa voz españoleta además, llegó usted a su destino, y uno dice, coño. ¿Ves? Así. Ojo que no estoy satanizando al GPS, es un ejemplo. Entonces, la docencia, nosotros tenemos que ver, y ahora voy ya con el cierre, porque esto parece que entonces fuera como una cosa, puede ser como una cosa apocalíptica y no quiere serlo así. ¿Cómo hacemos con todo eso? ¿Y cómo le disputamos? Porque esto está en disputa. Está en disputa el vínculo, está en disputa nuestro ejercicio cognitivo, que nosotros ¿qué queremos? Pensamiento crítico, la reflexión. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos ser autómatas, no queremos formar muchachos para que sean robots, ni mucho menos para que sean superficiales, ¿verdad? Queremos estimular aquello que tenemos y que es una esencia humana, que es la experiencia extraordinaria realmente de vincularte con el otro, de imaginar, de concentrarte un tiempo en algo para ver cómo lo terminas tú de elaborar, de asimilar. Entonces, bueno, yo creo que lo primero no es una receta, pero, otra cosa fundamental desde el punto de vista psicosocial, que es muy complejo, nos moldea los procesos identitarios. Esto es que uno en psicología, y sobre todo la psicología social, bueno, siempre desarrolló cómo nos constituimos nosotros en persona. Porque nosotros nacemos básicamente como
No somos personas, sí somos éticamente y legalmente, pero uno se constituye en persona en sociedad. ¿Eh? Hay un desarrollo que es individual y hay un elemento individual maravilloso. Somos elementos únicos, preciosos realmente, todas. Pero la identidad la vamos construyendo en sociedad y la identidad alberga esa huella única, sí, que somos, con el temperamento que nacemos, el carácter que vamos construyendo, que tiene la huella de los otros, a veces para bien y para mal. ¿Qué queremos siempre? Que tenga la huella amorosa del otro, que nos constituyan con un buen barro, pues, que nos formen con esa huella que me dejó mi familia, mi mamá, mi papá, después mis amigos, mi maestro. Esa huella amorosa, insisto, ¿no?, que debemos tener. Eso es constituirse en persona. Vamos entonces sobre el temperamento, construimos el carácter. Ese yo que es individual pero que es social, porque también ahí van a estar los roles que yo tengo, los roles, ser padre, ser madre, ser hombre, ser mujer, ser docente, ser trabajador, etcétera, ser joven, ser adulto mayor. Es identidad. Eso es identidad. ¿De dónde se nutre, compañeros, compañeras? Se nutren, obviamente, de la sociedad, de todos sus dispositivos ideológicos, de sus medios de comunicación, pero que pasa por la experiencia. Yo soy un receptor, sí, de información, pero si no tengo la experiencia subjetiva, soy un robot. ¿Cómo se están construyendo los procesos identitarios en estos momentos cuando buena parte de lo que ocurre en las redes es de corte exhibicionista, ¿no? Entonces yo puedo albergar allí unas contradicciones que se hacen insoportables en la vida real. Yo puedo poner un estado maravilloso, yo soy un tipo bondadoso y wow, y Dios los bendiga a todos, y después voy a una guarimba por ahí, o qué sé yo, o robo, o estafo, o qué sé yo, y yo soy el tipo más buena gente de mi familia, y el mejor padre, el mejor esposo, y le monto cacho a mi mujer. Esas contradicciones siempre estaban, yo no digo, esto no lo creó la red, lo que pasa es que la red lo invisibiliza y nos los podemos hacer creer de que nosotros podemos ser así y no pasa nada. Y va generando ese nivel de trivialización donde el mundo de la realidad virtual nos está disputando el mundo de la realidad real. Y esto es muy complejo, puede llegar a ser muy peligroso, porque entonces, ¿quiénes somos realmente nosotros? Esto no es un problema filosófico, es un problema del tipo de relación que tenemos. Esto le debe devanar los sesos a los padres y a las madres, las angustias que le debe ocasionar con quién te estás vinculando, si tú lo que tienes ahí es un estado y son unos textos y son me explico, y unos contenidos, uy, me mandan este contenido. Bueno, esa es mucha tela para cortar, sobre todo en el mundo de los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que disputar esto, como siempre, con nuestros recursos, con nuestras armas. Nosotros tenemos que seguir apostando a generar comunidad, a generar vínculos. No, la pelea con las redes, después se ve, a ver cómo se hace, si tratamos de dosificar el tiempo, el uso, todo eso se puede hacer. Ahora, vamos a la disputa, pues. En la medida que yo tenga en la docencia espacios presenciales, creativos, estimulantes, es decir, un ejemplo de una sobrinita pegada a la red como todo el mundo y ahora descubrió el voleibol. Y entonces le decía a mi esposa, wow, fascinada con el mundo de voleibol. Todos los días juega voleibol y como todo adolescente se encuentran cosas. Ella no abandona el teléfono, se lo llevan su morral igualito. Pero esa experiencia a ella en lo personal le está resultando muy estimulante. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la construcción de espacios que sean estimulantes. Ojo con esto, estimulantes. No quiero utilizar el término divertido porque a mi manera de ver eso se ha trivializado, propio de la industria del entretenimiento. Entonces, no, profe, que sus clases son aburridas. No me lo hables así. Yo no voy a hacer clases divertidas, yo voy a hacer clases interesantes. Interesantes. Es decir, yo entiendo que el sentido que el joven le dan a que sea divertida, nosotros la tenemos que interpretar de otra manera. Hay que invitarlos a otro nivel. Una cosa de interés, una cosa desafiante, como decía el mismo Freire. Sí tenemos que ponernos en un tono distinto.
Claro, ¿quién es ese joven? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo nos perciben a nosotros y a nosotras las docentes? Yo creo que nosotros, me gustó eso, nosotros tenemos que resignificar todo, no solo por las redes. Pero las redes nos están disputando ahí un elemento que si nosotros nos ponemos bueno, porque en mi época, tuvieras en mi época, como yo le iba a hablar así a un maestro. Dios mío, cuando yo me veo diciendo eso y digo, ya va, para porque así no es. O sea, no es así. Otra cosa es que yo tenga convicciones firmes que no comparto con el mundo de hoy, con el joven de hoy. Pero nosotros tenemos que disputar creando nuestros espacios. Y lo mismo yo creo que pasa en la familia. Yo creo que este es un temazo dentro de la familia de hoy. ¿Cómo estamos nosotros en esa? ¿Cómo es la familia de hoy? Yo creo que necesitamos también entender mucho más cómo están nuestros jóvenes, cómo es la familia de hoy. No nos podemos quedar en esa especie de añoranza perpetua de cómo fue la mía, de cómo fue mi infancia, porque yo jugaba en la calle. Compañero, eso no está en este momento. No está. No quiere decir que no busquemos rescatar las cosas esenciales, pero no son bajo los mismos formatos. El padre de hoy no es el padre de ayer. Oye, ¿cómo fueron nuestros maestros, por Dios? Yo la primera vez que fui a una reunión de padres y representantes y veía a la maestra, yo decía, Dios mío, pues son unas muchachitas, y cómo le hablaban los chamos y las tuteaban, y mis maestras fueron una señora, que uno las trataba de usted y te movían así una ceja y tú te quedabas quietecito. ¿Es así o no es así? Pero la maestra de hoy no es así. Y el docente de hoy es otra cosa. No quiere decir que compremos lo trivial de eso, no. Pero nos tenemos que resignificar. Debe haber espacios creativos. Ahí sí yo digo, si el muchacho está desmotivado en el aula, nosotros tenemos que ver a ver cómo nos las ingeniamos. Si el muchacho está desinteresado, eso es lo que tenemos que hacer. Yo me devano los sesos también como docente, y cómo hago, y cómo evalúo, y cómo cumplo con los objetivos. Y cuando todo docente sabe eso, tú ves un grupo delante y tú lo ves que el grupo está... Y eso cómo te golpea a ti, te desanima y vas a ver los resultados de la evaluación y tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, esa es la realidad que tenemos, no es otra. Entonces, si nosotros queremos transformar eso, nos tenemos que meter adentro. Creo que hace falta que investiguemos mucho y que nos acerquemos con más empatía, ahí sí. No es para divertir al muchacho, es interesarnos genuinamente en él. Creo que también nos tenemos que interesar entre nosotros, y esto aprovecho la cuñita, nos tenemos que animar, compañeros, porque cada reunión que hacemos entre los docentes, aquí cuenta el cuento más desesperanzador. Claro, porque es dificilísimo sacar adelante un proceso educativo y pedagógico con tantas cosas que hay en contra en ese sentido. Entonces, me parece que el trabajo lo tenemos que resignificar. La familia, tenemos que tener un acercamiento con la familia. Me gustaría que ojalá pudiéramos tener aquello que eran como escuela para padres o cosas de esas. Escucharnos. Porque siempre ha habido ese asunto, ¿no? Como que el muchacho yo te lo dejo en el colegio y tú tienes que arreglártela y tal. Y si el padre después te va a decir, coño, a mí me llaman nada más que cuando me van a raspar el muchacho. Y ahí empezamos a enfrentarnos en lugar... Oye, yo creo que todos necesitamos escucharnos aquí. Todos necesitamos escuchar quién es ese padre, esa madre, qué herramientas tiene cuando ella misma o él mismo no sabe cómo manejar una cantidad de cosas. Y el muchacho es un muchacho de hoy, no es el muchacho de hace 10 años. Todos tenemos mucha experiencia en trabajo docente, eso es maravilloso. Pero cuidado, no vayamos a estar extrapolando y dejar de ver al que tenemos hoy delante. Y yo creo que todas estas cosas las tenemos que conocer bien. Y yo creo, para cerrar entonces, que también la comunidad, y hay que acercarnos a la comunidad, no sé cómo lo vamos a hacer, ni con qué tiempo, ni de qué manera, pero creo que esa visita, ¿verdad? Ese espacio, esa cosa cálida de estar alguna vez en la casa de algún padre, algún representante, que ellos vengan, también que tengamos espacio donde hasta nuestro propio tono de voz invite como a esto, a decir, compañero, aquí tenemos que estar todos unidos porque la verdad, nuestra tarea sigue siendo la misma, pero no estamos, creo yo, que no sabemos muy bien cómo la vamos a hacer. Y yo creo que en lo que nosotros creemos
construir comunidad, construir bien común, construir el vivir bien, construir ese sentido realmente colectivo, que es el sentido finalmente que tiene la vida, porque nosotros no somos ni nunca vamos a ser seres aislados. A eso nos quieren llevar, bueno, entonces nuestra disputa debe ser de la vereda de enfrente. Y yo creo que a eso es lo que le tenemos que poner. Bueno, hasta aquí yo creo que me pasé el tiempo. Muchas gracias por su atención.